Era el año 384 antes del nacimiento de Cristo. El lugar, Grecia, Atenas. Un niño nacía y jamás, pero jamás imaginó que su nombre quedaría escrito en las páginas de la historia universal como uno de los hombres que revolucionaría el campo de la comunicación. Hablamos del maestro, del gurú, del sensei, Demóstenes, el padre de la oratoria. Lo asombroso de la vida de Demóstenes fue todo lo que tuvo que experimentar para ser considerado uno de los mejores oradores de la Grecia antigua. Y hoy, en Oradores y Grandes Biografías, conoceremos sus estrategias, sus técnicas y las enseñanzas que dejó este hombre a la humanidad. Vamos a ver. Hasta los 7 años de edad, la vida de Demóstenes fue tranquila como la de cualquier otro niño. De allí para adelante las cosas cambiarían. Sus padres mueren y toda la herencia queda en manos de 2 sobrinos y un amigo de la infancia, el papá, que se encargaron supuestamente de cuidar a Demóstenes, pero lo que hicieron fue dilapidar toda su riqueza. Paralelo a ello, Demóstenes, con el transcurrir de los años, creció tímido, introvertido, inseguro, miedoso y lo más terrible, tartamudo. A pesar de ello, a la edad de 15 años, él ya empieza a cuestionarse qué quería hacer en la vida. En la cabeza le rondaban muchas ideas, pero había una que era mucho más dominante que las demás: ser un gran orador, un maestro orador. Así que se entusiasma y decide presentarse en la asamblea, un lugar donde la gente asistía masivamente para presenciar a los grandes filósofos y pensadores de aquellos tiempos. Demóstenes se organiza, se prepara, pero él no contaba con algo valioso. Había que practicar, había que conocer una serie de técnicas y estrategias. Él llega al escenario, empieza a tartamudear, empieza a olvidar ciertas ideas y la gente inmediatamente empieza a abucharlo, a gritarle, a insultarlo. Prácticamente él no llegó ni a la mitad de su discurso y tuvo que salir totalmente decepcionado de esa traumatizante primera experiencia. Algunos amigos cercanos le decían que él podía revertir esta realidad si se dedicaba y se enfocaba a transformar los errores en posibilidades de crecimiento. Y esto fue precisamente lo que destacó a Demóstenes como un personaje único en las páginas de la historia. Él decidió tomar la experiencia negativa y convertirla en una oportunidad para construirse no solo como un gran orador, sino como un gran líder. Él cambió radicalmente su rutina. Demóstenes estaba convencido de que quería ser un gran orador. Así que lo primero que hizo fue raparse el cabello con la finalidad de no salir a la calle. El motivo era muy sencillo: había mucha tentación y no quería distraerse. Además, en aquellos tiempos era mal visto en Grecia que alguien salga a las calles y camine con la cabeza totalmente rapada. Lo segundo que hizo fue espectacular. Se levantó a las 4:30 de la mañana durante muchos meses para irse al mar, a la playa. Esperaba pacientemente que el sol empezara a aparecer. En ese momento se levantaba de la arena, cargaba los pulmones de mucho aire y le empezaba a gritar con intensidad al sol, de la A a la Z. Ya te puedes imaginar, le decía de todo. El objetivo era uno solo: incrementar la intensidad de su fuerza de voz, el volumen de la voz, el objetivo fundamental de Demóstenes, ya que él hablaba bajito y fue una de las críticas que recibió en ese primer encuentro que tuvo con el público, totalmente desastroso, totalmente terrible. Él se enrumbaba después a su casa, desayunaba, hacía algunas actividades y se paraba frente a un espejo durante 1 hora en una postura totalmente determinada por el liderazgo y no se movía para nada. Parecía una estatua, 1 hora frente al espejo sin moverse. El objetivo era manejar una postura que le permitiese tener confianza y seguridad. Algo importante que destacar en Demóstenes es que él era un ávido lector. Le encantaba mucho la lectura. Así que horas después se metía piedritas en la boca,
agarraba un documento y empezaba a leerlo en voz alta. El objetivo era mejorar la pronunciación y la dicción, algo que definitivamente lo logró con paciencia y perseverancia. Pero quedaba un problema aún por resolver. Sí, ya sé que te estás dando cuenta. Él era tartamudo. Entonces, ¿cómo eliminaba ese problema? Tuvo una idea muy interesante y hasta muy arriesgada. Se colocó un cuchillo entre los dientes, cerró la boca, agarró un documento y empezó a leerlo. De esta manera, él logró corregir su tartamudez en un periodo de tiempo. Desafiante este tema del cuchillo, pero que definitivamente le generó grandes resultados. Mes tras mes, práctica tras práctica, Demóstenes iba ganando confianza, iba ganando experiencia. Notaba que sus técnicas y sus creaciones empezaban a tener grandes resultados. Pero había un desafío por delante que había que superar, que atacar. Nuevamente volver a la asamblea y demostrarle a la gente que él era un gran orador. Así que no tuvo mejor idea que representar a un comerciante que quería ser despojado de su patrimonio por sus hijos. Un proceso, entre comillas, de tipo judicial. Lo que hizo Demóstenes fue representarlo. Así que él aparece en la asamblea, se dirige al público y empieza a dar su discurso. La gente queda absorbida, impresionados al ver una transformación realmente histórica. El joven tímido, introvertido, acomplejado y tartamudo en un orador de alto nivel. Los aplausos no tardaron en llegar y Demóstenes recibió así el reconocimiento de ser un gran orador. En esos tiempos lo consideraron el mejor orador de Atenas, en Grecia. Pero lo más interesante es que su nombre quedó escrito en las páginas de la historia universal como el padre de la oratoria. Las enseñanzas rápidas que nos deja la historia de Demóstenes es que nosotros no nos podemos limitar ante las dificultades ni ante los problemas que se nos puedan presentar, por más difíciles que sean. Si tú estás enfrentando un momento difícil, un reto, un desafío, aprende de Demóstenes, porque él no se dejó amilanar, no permitió por ningún motivo que las circunstancias pudiesen enfrentarlo. Yo siempre he dicho que las aspiraciones y los deseos de las personas tienen que ser más grandes que los obstáculos, las excusas o los problemas. Porque de no ser así, entonces abandonarás tus sueños y tus aspiraciones. Nos vemos en el próximo video. Soy tu amigo, el profesor Lucho Barrionuevo, feliz de estar contigo en el mundo de la oratoria. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenidos, haz clic en la campanita y te esperamos en la próxima edición.